Cada casa conté una gran història estos dies. Històries que, des de fa vora 20 dies, repleguem en este programa i entre elles hem trobat també explicacions tècniques i científiques, ja ho han escoltat, sanitàries, industrials i fins i tot arribar a la intel·ligència artificial. Tot i així, dins dels camps de la investigació, ens preguntem fins a quin punt este fet, esta inflexió global, ens deixarà una empremta i un missatge per al futur en la història de la medicina. En la història, protocols i manera d'interpretar una faena que potser feia temps que passava per una més de dins de l'escenari laboral productiu. Per tractar d'esbrinar què hauríem de saber ja al voltant d'este fet, parlem amb Enrique Perdiguero, metge, però sobretot professor i investigador, historiador de la medicina. Millor que ningú, Enrique, presenta't tu mateix. Bueno, yo soy profesor de Historia de la Ciencia en la Universidad Miguel Hernández de Elche y me dedico a investigar y a enseñar sobre todo historia de la medicina en el grado de medicina y bueno, luego también algunas otras cuestiones relacionadas con la antropología médica en otros contextos. Y el confinamiento pues me cogió en casa, quiero decir que la universidad cerró el viernes y el confinamiento se anunció el sábado. Yo la verdad es que tuve la suerte de que había acabado la docencia esa misma semana y por lo tanto pues no he tenido que tener actividad docente a distancia, lo cual pues siempre es un poquito más difícil. Com a historiador de la medicina, Enrique, podem establir similituds d'esta pandèmia amb altres? Podem comprendre les conseqüències del que vivim ara arran d'altres pandèmies en el passat? Bueno, las hay en algún sentido, pero en efecto las circunstancias son muy otras. En fin, se ha hecho mucha equiparación con la gripe de 1918, que probablemente es el acontecimiento cercano con mayor magnitud. Pero bueno, también se estaba haciendo mucha investigación con las gripes y las viriasis que producían cuadros similares, más graves a la gripe de principios del siglo XXI. Yo creo que se puede ver un poco qué pasó, se puede ver qué se hizo, pero realmente no son demasiado comparables, ¿no? Yo creo que es más una cuestión de analizar históricamente qué políticas se llevaron a cabo, qué utilización se hizo de la ciencia. Y a mí me interesa mucho qué va a pasar después. Es decir, yo creo que esta crisis, más allá de lo biológico, ha sido consecuencia y luego también las respuestas que se le puede estar dando, consecuencia de una organización pues neoliberal de la economía, de la sociedad, de las percepciones de la gente que ha mostrado ahora sus pies de barro, ¿no? Entonces, ¿cómo salgamos de esto? ¿Qué lecciones hayamos aprendido? Como se aprendieron en el pasado también de la situación actual, yo creo que es lo más interesante. En fin, ya empiezan a aparecer bastantes artículos sobre el particular, pero yo creo que es muy, muy, muy importante que tengamos en cuenta qué mundo vamos a construir a partir de ahora y en lo que a mí me concierne, qué medicina vamos a organizar a partir de ahora. Yo veía que la medicina, desde un punto de vista de análisis histórico y social, pues tenía unas derivas que eran poco mantenibles. Y hoy en día se está viendo, aunque probablemente la gravedad, lo catastrófico de la situación, está poniendo el foco en la conducta de los sanitarios, que desde luego, pues, en fin, yo creo que sí, es que es evidente que se está teniendo muy en cuenta, pero en realidad los sanitarios están ejerciendo su trabajo y lo que importa más es el contexto, los medios, el modo en el que está organizado la asistencia sanitaria, y ahí es donde deberíamos de poner el foco. Los sanitarios siempre van a ser sanitarios, muchos de ellos tienen un componente vocacional importante y en realidad lo que están haciendo es su trabajo. Es decir, yo creo que el trabajo asistencial tiene los componentes que hoy día se están viendo, evidentemente en una situación no tan catastrófica, pero lo que ocurre es que la asistencia sanitaria está organizada de una manera que no da de sí. Se está viendo, por ejemplo, pues como la atención primaria, que ha sido menoscabada durante muchas décadas, pues
ahora sería muy importante y bueno, pues no está pudiendo serlo porque no tiene medios. Y hay muchas cosas que reorganizar. Vamos a ver si los dirigentes, no digo ya los dirigentes políticos que en estos momentos tienen que tomar decisiones de mucho calado, sino luego los gestores, los que tengan que organizar las cosas, los que tengan que decidir a dónde va el dinero, pues a ver si han aprendido algo de esto. Yo creo que ahí sí tiene que haber mucha reflexión. Ahí tienen. Enrique, des d'una facultat de medicina, com la de la Universitat Miguel Hernández, des d'un claustre com el vostre i amb les relacions que teniu, algú esperava esta incidència? Algú sospitava esta dimensió global? I com va evolucionar per a alumnes i professors esta situació dins les aules? Bueno, la verdad es que yo creo que quien lo diga, pues a lo mejor no falta la verdad, por decirlo de alguna manera. Yo creo que nadie nos esperábamos que esto estallase de tal manera, especialmente en nuestro país. Es verdad que hay una postura etnocéntrica y también basada bueno, en las cosas que han ido pasando en los últimos años, y creíamos que aquello iba a quedar confinado pues al sudeste asiático, con alguna extensión a otros países, pero bueno, no sé si uno es que no se lo espera o no quiere esperárselo, pero la verdad es que hasta las semanas anteriores no lo comentábamos como algo lejano. Ya cuando la cosa fue tomando carta de naturaleza, pues lo vimos con mucha preocupación, y especialmente en la facultad porque, claro, los alumnos entran en los hospitales y salen en los hospitales de prácticas, y yo creo que, bueno, pues no se también se tardó en reaccionar por lo mismo, ¿no? Porque creo que no había conciencia de lo que estaba pasando y a los alumnos les anularon las prácticas relativamente tarde, o sea que hasta poco antes del estado de alarma pues estuvieron teniendo prácticas. Y luego en la facultad, pues a nivel técnico, pues se ha ido reaccionando después, que sí, yo creo que hay mucha gente en la universidad en su conjunto que tiene muchas cosas que decir desde el punto de vista de sus disciplinas, y bueno, eso se ha ido concretando con el tiempo y ahora hay bastantes iniciativas organizadas. Pero bueno, mi idea, mi impresión es que tardamos un poquillo en reaccionar, pero vamos, lo achaco a que realmente esto era, no sé si inesperado, porque luego cuando uno empieza a leer tan inesperado no era, pero nos cogió un poco, pues no voy a decir fuera de juego, pero sí tan, en fin, no nos esperábamos esto de alguna manera. S'ha convertit en un lloc comú això de dir que estem fent front a una crisi del segle XXI amb mesures del segle XIX. Què hi ha de cert en aquesta afirmació? Bueno, hay de todo. Vamos a ver, las medidas de distanciamiento social no son del 19, son medidas que siempre se han aplicado a las epidemias. En fin, está todo el asunto de las cuarentenas, que tiene un largo recorrido, y desde luego pues hay cuestiones que sí son parecidas o que tienen sus antecedentes. En el caso de la medicina hay grandes diferencias. La medicina, por ejemplo, se podía practicar a principios del siglo XX, cuando la gripe del 18, pues se parece poco a la medicina que tenemos hoy en día. A ver, uno de los focos de interés es el tema de las unidades de cuidados intensivos, algo que desde luego es absolutamente nuevo con respecto a lo que se podía pensar en el pasado. Hay elementos de todo tipo, elementos muy interesantes para análisis social. Por ejemplo, se está poniendo mucho hincapié en el tema de la tecnología, me refiero al tema de los respiradores. Bien, pues nuevamente ahí habría que pensar, en efecto hay mucho que pensar a partir de los respiradores, de que la producción de muchas cosas se había llevado a determinados puntos del globo y se estaba dejando de producir. Todo eso es cierto y puede ser analizado, pero también están habiendo voces de que, bueno, aparte de que haya aparatos, tiene que haber personal y tiene que haber una situación en la que, bueno, probablemente lo interesante sería no tener que llegar ahí, si se hubiera podido, pues con medidas epidemiológicas, intentar pararlo. Yo creo que es fácil en este momento decir que se podría haber hecho. Yo creo que no sirve para nada. Lo que se está haciendo es lo que se puede frente a tal cosa, pero sí que hay que tener en cuenta que yo creo que al personal, a la formación, al modo de entender la medicina hay que prestarle más atención que a los aparatos. Los aparatos se pueden fabricar, se pueden comprar. En este momento, pues eso, hay dificultades, no, en fin, todos las sabemos,
pero claro, por muchos respiradores que hayan, si no hay gente entrenada para utilizarlos correctamente y a su vez no tienen medios para protegerse mientras los utilizan, pues poco vamos a hacer. Y la falta de eso, la falta del personal, de los medios de protección, de cómo está organizada la asistencia sanitaria, eso tiene que ver con toda una política de recortes, de privatización, de externalización, de menoscabo del estado del bienestar, que yo creo que es lo que aquí estamos jugando, ¿no? Es decir, yo creo que ahora estamos viendo lo que en las últimas décadas nos ha dejado las políticas neoliberales. Per últim, Enrique, m'agradaria saber fins a quin punt el pròxim curs, tot i que siga d'ara endavant a les facultats de Medicina, serà diferent després de la Covid-19. Eso es lo que más me preocupa. Quiero decir, me preocupa a nivel general y a nivel particular. Yo tengo la asignatura de Historia de la Medicina, me refiero, en el primer cuatrimestre del primer curso, y recibo el primer día o el segundo día a los alumnos que han pasado por una situación muy, muy estresante para poder acceder al grado en medicina. Las historias que a lo largo de los años uno va conociendo de cómo los alumnos han llegado a la carrera son verdaderamente complicadas en ocasiones, y cuando he llegado por el camino habitual, que es la PAU, como se llame ahora, también son situaciones muy estresantes. Entonces nos vamos a encontrar con unos alumnos que de por sí ya saben que les ha costado mucho llegar, pero que se van a encontrar seguramente con el momento en el que los profesionales sanitarios, que siempre son de los más valorados entre todas las profesiones, van a estar por encima de todo. Es decir, cómo estos chicos y chicas van a llegar a la carrera pensando que están entrando en aquello que la sociedad más necesita, pues eso es evidente. Lo que más me preocupa es la respuesta que podemos dar los profesores. Es decir, yo ahí creo que hay cosas que habría que valorar muy bien. Evidentemente las enfermedades infecciosas, es decir, la formación en enfermedades infecciosas, que ya era muy importante, pues va a coger, va a tomar mayor importancia, pero yo creo que eso, siendo importante, también debería acompañarse de mayor formación en sistemas sanitarios, en economía de la salud. Los alumnos de medicina y de todas las carreras sanitarias no están formados en economía de la salud. No quiere decir que luego tengan que hacer cosas relacionadas con la gestión necesariamente, con la valoración de recursos, pero sí tienen que saber lo que cuestan las cosas. Yo siempre les digo a los alumnos los primeros días de clase que su bolígrafo, su pluma, su ordenador, porque ahora se hacen las cosas mediante métodos informáticos, son las herramientas más caras de este mundo. Es decir, ellos pueden gastar cientos de miles de euros con un bolígrafo, con una receta o con pedir un determinado procedimiento diagnóstico terapéutico. En eso habrá que formarlos. Siempre ha habido que formarlos. Nunca se ha formado, pero ahora, si cabe, es más crítico. Y en lo que me concierne más personalmente, pues la verdad es que no sé qué historia de la medicina voy a dar el año que viene. Desde luego no la he quedado este curso. Tendré que plantear las cosas de otra manera, y cualquier científico social en este momento debemos estar repensando lo que vamos a poder hacer, que yo creo que es de importancia crucial, pero que desde luego obliga a replantear algunas de las cosas que estábamos haciendo, porque somos más críticos, es decir, tenemos más posibilidad de decir algo que en otros momentos, cuando las cosas parecían que iban viento en popa, ¿no?